Que Dios le bendiga a todos de una manera en especial. Seguiremos analizando el carácter de algunos profetas o siervos de Dios. Y hoy nos tocará analizar el carácter, las actitudes y las diferentes circunstancias que pasó el profeta Jeremías. Así que no te muevas, yo sé que Dios te va a ministrar y cada palabra es de bendición. Dice la palabra que la palabra de Dios es nueva cada mañana, así que quédate hasta el final. Aprovecho la oportunidad para darle gracias a todos aquellos que han decidido ser parte de este canal, que nos siguen, que comparten cada una de nuestras reflexiones, todo para la gloria de Dios, y que el Señor siga edificando y fortaleciendo cada una de sus vidas. Hoy analizaremos el carácter de Jeremías y quiero que pues empecemos con Jeremías capítulo 1, versículo 5, que dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Nosotros hemos analizado o hemos escuchado muchísimas veces pues la historia de Jeremías y de la manera como él se pone adelante y empieza a decir: Señor, yo no sé hablar porque soy un niño. Y Dios empieza a decirle a él: oye, no digas que tú eres un niño, porque a todo lo que yo te mande tú lo vas a hacer. Hubo en una ocasión que Jeremías deseó no seguir predicando la palabra de Dios. Y créeme que el mensaje que Jeremías tenía que proyectar al pueblo era de juicio, era de que se volviera a Dios, era de que se arrepintiera de sus malos caminos. Pero el pueblo, aún Jeremías, casi 40 años dando un mensaje, viendo a un pueblo tan duro de servir como dice la palabra, no cambiar su actitud, no cambiar su mentalidad, no cambiar su proceder. Mira, cualquiera se desanima, cualquiera dice a este pueblo porque que termine Dios, que haga lo que tengan que hacer con ellos. Pero Jeremías siguió predicando la palabra, aunque pasaron momentos en su vida donde él se desanimó. El libro de Jeremías capítulo 20, en el verso 9 dice: y dije, no me acordaré más de ti, ni hablaré más en tu nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Jeremías le llegó el momento de no querer seguir haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Y era proyectar el mensaje para que el pueblo se volviera a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Primero, era un pueblo que no escuchaba, era un pueblo que no quería arrepentirse, era un pueblo que no quería volverse a Dios, lo contrario, estaba envuelto en idolatría, en maldad, y no quiso o no quería aceptar el mensaje de Dios. Entonces Jeremías le llegó el desaliento, como todos nosotros estamos luchando la carne contra el espíritu, y es obviamente que la carne mira hacia abajo, el espíritu hacia arriba. El espíritu es que te dice sigue adelante, a esto aquí, pero la carne no quiere hacerlo. Y aquí es donde Jeremías dice: no me acordaré más de ti. Dígame usted, ¿cómo no nos vamos a acordar de Dios? ¿A dónde me huiré de tu espíritu? Dice la palabra. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Donde quiera que yo me vaya, ahí va a estar Dios. Es como lo de Jonás. No sé qué pensó Jonás cuando quiso huir de la presencia de Dios, porque de la presencia de Dios no podemos huir. No obstante, dice la palabra que en él, en Jeremías, había un fuego. Él quiso resistirlo, pero no pudo. Es que ¿quién podrá con un Dios todopoderoso? Querramos o no querramos hacerlo, lo que Él nos mande, un día tendremos que caer rendido ante los pies de Dios. A Jeremías muchos de nosotros lo conocemos como el profeta llorón, y no lloraba solamente pues por llorar y cosas así, sino que él lloraba también por ver la tristeza, sentía tristeza de como un pueblo que él le predicaba la palabra de Dios, le hablaba claro, conciso, y el pueblo no se volvía a Dios. Esto le causaba a Jeremías tristeza, le causaba a él desolación, desánimo, depresión. Jeremías no quería seguir avanzando, llevando un mensaje a un pueblo que no quería escuchar. Quizá hoy en día muchos siervos de Dios, profetas, evangelistas, líderes del Señor pasamos por la misma circunstancia. Me incluyo como Jeremías, muchos, porque es duro tener que
quizás 20 años en una iglesia o en un pueblo o una ciudad que Dios te envía a predicar la palabra y tú no ves un cambio. Tú ves lo contrario, el pueblo se enreda más en la idolatría, se enreda más en el pecado, en la maldad. Y tú dirías, ¿para qué sigo predicando? Si tú me enviaste, Señor, debería de haber un cambio, debería de ver que todo el mundo me apoyara, que todo el mundo esté conmigo y me diga hacia adelante, Dios le envió a usted o el Señor nunca la va a dejar. Y a veces no es así. Y no significa que Dios no te envió, que Dios no está contigo. Es que a veces hay un pueblo que es duro de servir. Hay un pueblo que se le envía la palabra y no la quiere aceptar. Pero el que Dios envía, Dios lo respalda. Dios no lo abandona. Ahora, ese pueblo algún día que tenga que ver el rostro de Dios no tendrá una excusa de decir, a mí nadie me predicó, a mí nadie me dio una palabra, porque Dios va a decirle, recuérdate fulano que yo lo me envié y tú lo rechazaste, tú le diste la espalda. Por eso líderes, siervos de Dios, ministros del Señor, gente que están empezando a trabajar en la obra del Señor, no se desanime. Ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aunque usted esté en un terreno que la gente no acepte su mensaje o que la gente no quiera convertirse y cambiar, mantenga su estabilidad y su sinceridad y su firmeza ante Dios. No se detenga porque Dios lo envió, Dios va a respaldar. Nunca esperemos que donde lleguemos todos van a levantar y tirar corona y cuánta cosa como recibieron a Jesús en la entrada triunfal de Jerusalén, que tiraron manto, que no tiraron ahí para que él entrara. A veces no nos toca así, pero demos de la gloria al Señor y sigamos trabajando, confiando de que llamó, él respaldará. Obviamente el pueblo de Israel se había endurecido, se había alejado de Dios, ya no tenía el temor de Dios por la magnitud del pecado que había. Y Jeremías, como a muchos, le llegó el desaliento, le llegó el desánimo, le llegó el deseo de no seguir predicando la palabra. Pero él continuó, porque cuando el fuego de Dios está en nuestras vidas, tú puedes ver los vientos contrarios, tú puedes ver el pueblo rechazando el mensaje que tú le estás proyectando, el mensaje que Dios te envió a decirlo, y tú sigues firme porque tú sabes que Dios es el que está poniendo la palabra en tus labios. No nos desanimemos. De Jeremías nosotros podemos aprender que a pesar de todo y la posición que Dios pueda ponernos a cada uno de nosotros, puede llegarte a tocar a tu puerta el rechazo, la desconsolación o no encontrar a alguien que le dé la mano para que usted siga hacia adelante, para que usted avance. Todas esas cosas puede llegarle al siervo de Dios y nosotros debemos aprender a mantener nuestra estabilidad confiando en Dios. Que aquí el que nos llamó fue Dios, el que va a obrar es Dios. Que va a llegar el desaliento. La semana pasada estuvimos hablando de Elías, donde le llegó la depresión. Amén. Le llegó el momento de sentirse triste, de sentirse solo, de sentir como que no había nadie con él. Todo eso le puede llevar a un siervo de Dios y nosotros debemos mantener una estabilidad de confiando de que el Señor nos envió, de que el Señor va a estar con nosotros. Aprendamos de estos siervos de Dios a ser firmes y a proyectar el mensaje que Dios nos dio. Escucha el pueblo o deje de escuchar. El pueblo se ponga duro, como duro de servir y no quiera aceptar. Debemos de decir, como dice la Biblia, lo que hemos visto y hemos oído. Así que Dios le bendiga. Espero que esta reflexión sea de bendición para su vida. Sigamos avanzando y creciendo. Comparta con otros. Si no se ha suscrito a nuestro canal, le invito a suscribirse y a compartir con otras personas. Será hasta la próxima semana si Dios lo permite. Que Dios le bendiga.